Saludos hermanos, bienvenidos a nuestra cuenta YouTube. Mi nombre es Fernando Roverano y me encuentro en Montevideo, Uruguay. Para los que viven en Montevideo, estamos en Juan de Jackson 1023, Centro Profesional de Estudios Astrológicos. Muy bien, siempre tomando en cuenta las sugerencias y las inquietudes de los que se comunican a través de las redes sociales y las diferentes plataformas, tratamos de complacer en los diferentes temas. Y hoy quería hablarle un poco a sugerencia de... O sea, siempre necesitamos buscar, cuando leemos una carta natal, necesitamos buscar la integralidad del estudio. Es decir, el vínculo total del estudio. No hay nada que esté fuera del contexto global del individuo, digamos así. Entonces voy a poner como tema específico el sol y el ascendente. Podemos hacer vínculos con la luna también. Porque se suele, si bien el método de estudio debe ser, digamos, seccionado, debo estudiar el signo, debo estudiar el planeta, debo estudiar la naturaleza del signo natal, debo estudiar la naturaleza del ascendente, pero en esencia no están desvinculados. O sea, son parte integral del individuo a quien estamos tratando de servir a través del análisis de su esquema, ¿no? Muy bien. Entonces, pero para eso, para poder entender la integralidad, necesitamos entender cada actor por separado, para después comprender su vínculo. Entonces, cuando hablamos de un signo natal, ya todos sabemos, ¿sí? Todos sabemos que nos referimos a la posición solar, a dónde se encuentra el Sol. El Sol es el centro de nuestro sistema solar, es el dador de vida. Y en cada individuo representa la esencia, el espíritu de vida que habita en el individuo. Es decir, la fuente de su existencia. Eso es muy importante entenderlo. ¿Qué representa el Sol? Para los que están de alguna forma empapados en el conocimiento espiritual, del desenvolvimiento del ser humano, sabemos que nosotros somos una entidad espiritual, es decir, una sección de la gran conciencia encarnada en un personaje, en un cuerpo físico y en un personaje, en una individualidad. Y ese ser encarnado, esa esencia, esa parte de la divinidad que ha venido recorriendo sucesivas existencias, que no tiene ni edad ni tiempo, ¿sí? Ese es el Sol. Está representado por el Sol. Y a veces es difícil de reconocer, porque pregúntale a una persona, ¿conoces a tu ser espiritual? Te va a responder muchos que no saben. Algunos pueden conocerlo intelectualmente, porque es decir, no conocerlo, tener imágenes por haber estudiado o por tener conocimiento. Pero reconocerlo, vivirlo, sentirlo, es una tarea muy difícil en este plano. Pero ¿qué representa que el Sol sea tu ser? Es decir, que en esta existencia, bajo la condición que el signo representa, está dando el camino más importante de aprendizaje en esta existencia. Es decir, si eres ascendente, perdón, si tu Sol es de Géminis, tu mayor aprendizaje está en el plano evolutivo vinculado a la naturaleza de Géminis. Y no vayamos solo a la comunicación, porque es mucho más profundo que eso Géminis. Está hablando, ¿verdad?, de todos los factores
fundamentales que abarcan el plano mental concreto, que es uno de los planos. Si dividimos el plano mental, que es el plano de la creación, en otros videos hablamos de los 4 mundos que están expresados en la Cábala, Asilut, Briat, Yesirat y Asiat, ¿sí? El mundo mental, el mundo Briat, es el mundo mental, es decir, el mundo donde todo se crea, donde se impulsa la idea de la creación. Y ese mundo mental nosotros lo dividimos en 3 planos de la mente. Mente inferior, ¿verdad? Podemos decir una mente intermedia y la mente superior, que se acerca a la conciencia. Géminis habla de la mente más concreta, pudiéramos llamarla mente inferior, no porque sea negativa. Entonces, si una persona pertenece al signo de Géminis, debe de desenvolver su mayor aprendizaje en esta existencia a través de ese plano. Por supuesto, involucra la comunicación, pero principalmente, ¿qué hace la mente en esta existencia? Está totalmente desubicada, salta de un lado al otro, no tengo control sobre ella, se dedica al chisme, o se dedica a estudiar, o se dedica eso. Ese es el sol. Si una persona es del signo de Cáncer, su mayor aprendizaje en esta existencia es el plano emocional más percibido, el más superficial, el que está más a flor de piel, que nos conecta al mundo externo. Esa persona puede ser influenciable, las cosas le afectan, su humor es cambiante. Puede ser. Eso depende de muchos otros factores que analicemos en la carta, que lo hemos hablado mucho en videos anteriores. Y así sucesivamente en cada signo. El sol representa tu esencia, que trae los poderosos arquetipos de existencias anteriores ya cultivados, que pueden ser armónicos o inarmónicos, y en esta vida los vas a expresar. ¿Okay? Pero reconociendo solo esa naturaleza no vas a evolucionar. Necesitas reconocer todos los demás factores que están dados por los demás actores de una carta: la Luna, Mercurio, Venus, Marte y el ascendente. Y aquí entonces, vinculando al ascendente, ¿qué es el ascendente? El ascendente es el vínculo al mundo terrestre, al mundo material, a este plano, a ese plano donde encarnaste. El ascendente es el mundo de la materia. Habíamos hablado de 4 mundos, Asilut, Briat, Yesirat y Asiat, y el mundo material, el mundo concreto, está marcado por el ascendente. ¿Por qué? Y aquí lo vemos claramente. ¿Qué es el ascendente? Es el horizonte. El horizonte en el momento de tu nacimiento. ¿Qué es el horizonte? El horizonte de la Tierra, pero tu horizonte. Tu horizonte en la Tierra. Es decir, donde tú naces tienes una línea perpendicular y a esa perpendicular tiene una horizontal. Esta horizontal es tu horizonte. Es decir, naciste ahí. Esa línea horizontal proyectada al zodíaco marca una influencia, es decir, está orientada hacia un signo. Pero ese signo que influencia tu mundo material. Encarnaste ahí, naciste ahí. Es el principio, es el inicio de tu existencia en este plano. ¿Y qué pasa cuando ingresamos en este plano? Nos individualizamos. ¿Y cuál es la herramienta de individualización? La personalidad y el ego. Y están formados, ¿sí?, por todos los demás factores de tu evolución. Están formados por tus actitudes mentales, por tus actitudes emocionales, por tus conexiones físicas. Y también interviene el ser ahí, porque es el ser quien encarna. Entonces el ascendente es la manifestación en este plano que forma tu personalidad por todos los demás factores que involucran tu carta natal. Por eso el ascendente está metido en todo. Cuando vemos las progresiones, si queremos ver progresiones de la salud, tenemos que ver el ascendente. Si queremos ver progresiones del dinero, también involucra el ascendente. Si tenemos que ver progresiones de viajes, también involucra el ascendente.
progreso la casa en cuestión, si fueran los viajes la 9, si son largos, y el ascendente. Porque el ascendente conectado a un factor de viaje va a hacer que tú eres el que haces el viaje. Entonces, ¿cómo se forma esa personalidad del ego? Esa personalidad del ego se forma con el entorno físico mundano en el cual ingresas. Eso está influenciado por tus padres, eso está influenciado por la cultura donde naces. Si naces en un país árabe radical, tu cultura y tu influencia y tu personalidad y tu ego serán muy diferentes a si naces en un país occidental con una cultura absolutamente diferente, cristiana, por decir así. O sea, tu entorno moldea, porque el ascendente está moldeado por lo que percibes de afuera, por tus percepciones mentales, por tus percepciones emocionales, por tus relaciones físicas, por lo que aprendes, por lo que te enseñan, por lo que absorbes de ese mundo externo en el cual ingresas. Entonces, aquí hay una relación muy importante. Es decir, tu ser no es un ente separado de tu ego y tu personalidad. Lo que el sol representa se va a expresar a través de tu personalidad, tenga contactos o no. Es decir, tenga aspectos o tenga relación por vínculos planetarios, no importa. Tú expresas tu naturaleza divina a través de la personalidad y el ego. No son cosas separadas. Es más, la personalidad y el ego es la herramienta, el ascendente, tu cuerpo físico, que es el vehículo, son la herramienta para que el ser, representado por el sol, la existencia divina que habita en ti, se desenvuelva en este plano. Así que están interrelacionados. Yo no puedo verlos por separado. Y tengo que combinar estos dos factores para poder entender cómo se desenvuelve el individuo. Por eso, las personas se expresan más por la naturaleza del ascendente que por la de su signo natal. Esto genera un balance, depende de otros factores. Pero a veces no es tan fácil reconocer a la persona por el signo natal cuando el ascendente es muy fuerte. Pero el vínculo de los dos es ineludible. ¿Ok? Te expresas a través de tu ascendente. Y yo debo minimizar, digamos así, tal vez no sea el término adecuado, pero debo de quitarle fuerza al ego y a la personalidad para darle fuerza al ser, al sol, que se expresa a través del ascendente. Es decir, cuanto más fuerte es el ego, nos transformamos en una persona más negacionalista, digamos así, más negadora de nuestra naturaleza esencial. Porque el ego y la personalidad son factores que te individualizan. Si yo le doy mucha fuerza al ego, me transformo en egoísta. Si le doy mucha fuerza a la personalidad, me transformo en personalista. No puedo matar al ego. Debo reconocerlo. Por eso, en los grandes caminos de trabajo interno, no importa lo que tú haces. Lo que importa es que lo que realmente eres. Cualquier actividad que realices como servicio, mientras la haces desde tu naturaleza interior, desde la capacidad de servir, de amar, de dar a los demás, ahí estás creando y estás evolucionando. Si lo haces desde tu ego, fortaleciendo tu ego, o sea, lo importante eres tú, lo que tú haces para tu provecho, limitas el florecer de tu mundo esencial, espiritual, que es el sol. Y lo mismo pasa con los demás planetas. Nosotros tenemos una ubicación de la luna, que es como sentimos, como es nuestro mundo emocional. También nos obliga a actuar de una forma, porque como sentimos nuestro plano emocional, que es diferente al Venus, que es otro sentir. Las emociones que nos dominan, que nos interaccionan con el mundo externo, que se vinculan a la memoria y a nuestro registro acásico que está en el sol, están vinculados.
Y también la luna, las emociones, se expresan a través de la personalidad, el ego y el ascendente. No están desvinculados. Estos son tres factores básicos muy importantes. El sol, la luna y el ascendente. ¿Sí? Pero la esencia fundamental es que tú desenvuelvas tu naturaleza esencial, divina, superior, que está representada por el sol. ¿Ok? Muy importante. Esto es clave para que podamos entender la verdadera finalidad de la astrología, que es desenmarañar o desentrañar el proceso evolutivo del ser, de cada ser que es individual, para ayudar a comprender el proceso. Porque el ego y la personalidad te aíslan. Si te dejas arrastrar por una mente confundida o confusa, puedes entrar en caos. Si te dejas llevar por las emociones conflictivas que te llevan de un lado al otro, puedes deprimirte y estar en constantes cambios anímicos. Entonces necesito sacar la fuerza es el sol es la esencia. Por eso el sol no se le toman en cuenta, a mi modo de ver, y compartimos con esto con grandes astrólogos de este planeta, al sol no se le toma el estado celeste. Es decir, el sol no está en caída y en exilio y funciona mal. Porque el sol es la vida. El sol en Acuario, por estar el sol en Leo, en su casa celeste, en su hogar, no puede estar en exilio en Acuario. Porque Acuario es uno de los factores más importantes de la evolución humana, que es la conciencia superior, es la integración a todos los seres de la humanidad, es ser uno con el todo. Entonces el sol ahí despierta eso. No se le toma en cuenta al sol. En teoría lo podemos ver como la tradición, pero todo ser tiene todo el potencial, no está limitado de oportunidades porque está en exilio o en caída el sol. Desarrolla su plenitud en ese estado, en el estado de conciencia de Acuario, por ejemplo. Si el sol se exalta en Aries, no puede estar en caída en Libra. No puede estar en caída. En Libra desarrolla el potencial de Libra, debe desarrollarlo. Porque a veces decimos, persona de Libra, equilibrada, armónica, no, tal vez eso es lo que tenga que aprender. Pero siempre su potencial esencial, su espíritu se va a desenvolver a través de la energía de Libra, en las infinitas posibilidades que ella tiene, porque le ponemos sellos a las personas. ¿Ok? Muy bien. Entonces voy a hacer un pequeño ejemplo de una carta que tenemos por aquí. Por ejemplo, este individuo nació bajo el signo de Cáncer. Así que su mayor aprendizaje está vinculado al mundo emocional. El mundo emocional más reconocido, porque nuevamente tenemos tres estadios de trabajo en los signos de agua, que son las emociones. Cáncer, que son las más reconocidas, las superficiales, las esenciales que nos vinculan, ¿verdad? Afectos, conexiones, afinidades al mundo externo, a las personas y a las cosas. Luego tenemos el plano de Escorpio, ¿sí? Que lo tenemos aquí, el plano de Escorpio, que nos vincula más a una parte más profunda, instintos, pasiones, deseos, ya es más difícil de controlar, pero es muy importante controlarlo. Solo si tengo conciencia y si superé el primer nivel emocional que está en Cáncer. Si no, no podré dominar mis instintos y mis pasiones. Por eso es el sexo, Escorpio, porque el sexo es instintivo y pasional. No quiere decir que sea malo, pero yo lo puedo tomar y conectar a esa poderosa energía regeneradora de Escorpio cuando me apodero de ella desde la conciencia y la dirijo para construir. Es la energía del Kundalini que asciende por esencia. Por eso el símbolo de Escorpio es la flecha hacia arriba. Necesito dirigir esa energía hacia el crecimiento y el desenvolvimiento, dominando. Si hablamos en el tarot, es el Baphomet, el arcano 15, el diablo. ¿Sí? Ahí está, esa es la representación clara de los instintos y las pasiones que nos tienen atrapados. Y necesito transformar eso. Ese es el segundo estado
del elemento agua. Y por último, Piscis, que es la condición más profunda del ser, la esencial, la pura, la que está libre, libre de la influencia del ego. Por supuesto que en esta vida, mientras esté encarnado, el ego me influencia, pero debo desarrollar la parte más pura de mi ser. Allí se encuentra el inconsciente, la información más esencial de tu ser. Muy bien. Entonces, que la persona sea de Cáncer necesita que su mayor aprendizaje está en el mundo emocional concreto. Dominar la sensibilidad o expandirla si está limitada. Aprender a relacionarse armónicamente de su plano astral y emocional. Tal vez puede ser conflictivo, puede ser muy armónico, pero siempre está aprendiendo a través de Cáncer. Ahora, el ascendente es Leo. Entonces, su personalidad va a ser más fuerte, va a ser más sólida, va a tener la necesidad de crear, porque Leo hace, yo hago, yo impulso, yo dirijo. Ah, pero ¿cómo? A través de la energía de Cáncer, porque la persona es de Cáncer, y en este caso, porque el Sol rige Leo y es el ascendente. Pero pueden haber otros ejemplos. En este caso hay una conexión. Pero si no fuera ascendente Leo, estaría dado la conexión igual, pero se comportaría de otra forma. Entonces, esta persona de Cáncer desenvolverá, ¿verdad? Su desenvolvimiento de ese aprendizaje va a ser a través de la personalidad de Leo y necesitará dominarla, ¿verdad? Porque ahí puedo ver las afinidades y las incongruencias de estas dos energías. ¿Me ayuda o me desfavorece? ¿Verdad? ¿Compensa o desequilibra? Y ahí tendré que profundizar el estudio. Pero no podemos descuidar a la Luna ni a ningún otro planeta, ¿sí? La Luna está en Leo, entonces eso reafirma la condición que estábamos hablando de su ascendente. Lo hace ser un Cáncer con una fuente influencia leonina, que sería diferente si fuera en otro signo. Pero la naturaleza del Sol será expresada a través del ascendente. Si analizamos a Mercurio, Mercurio está en Cáncer, ¿verdad? Su forma de pensar tiene vínculos fuertes a sus estados emocionales, cosa que complica el manejo de la mente. Pero esa mente y esa forma de expresar el plano mental también va a ser, ¿verdad? Mostrado a través del ascendente, porque ¿cómo nos comunicamos nosotros? A través de nuestra personalidad y el ego. Así que no está desvinculado. Si vamos a ver a Venus, que es la forma de los afectos y de nuestras necesidades, ¿sí? Del punto de vista gustos, placeres, las cosas buenas de la vida, pero los afectos, y en esencia Venus representa es que tu ser espiritual, que es amor puro, debe expresarse. ¿Y cómo se expresa? A través de las cosas armónicas de la existencia. Bueno, eso en una carta puede tener dificultades para hacerlo o no. Es la belleza del ser manifestándolo. Eso nos lo muestra porque cada planeta está conectado con una céfira en el árbol de la vida. Y las 10 céfiras son los 10 estados de conciencia que iluminan al ser. Por eso entendemos más a los planetas. Conecten los planetas con la céfira del árbol de la vida y van a entender más en profundidad cómo funciona cada planeta. ¿Ok? Pero esa necesidad de afectos y de vínculos, que en la carta me dice cómo están y que por supuesto es mucho más profundo analizarlo, lo que quiero mostrarles es que también está conectado a la expresión del ascendente. Porque el ascendente abarca nuestra conducta, cómo nos mostramos. Entonces, ¿cómo mostramos nuestros afectos? A través de cómo me comporto. Y ese es el ascendente. Entonces, el ascendente tiene en vínculo a todos los factores de nuestra carta. Si bien cuando nosotros dominemos, porque nos despersonalizamos, es decir, nos conectamos más a nuestro ser y entendemos que el ascendente, que es la personalidad del ego, es una fachada en esta existencia, que no puedo negar, pero no puedo alimentar en demasía porque si no pierdo el control de mi vida, ¿verdad? Empezaré a trabajar conmigo mismo. Reconozcan el ascendente como una herramienta
O sea, yo en este caso digo, yo soy. ¿Quién soy? Fernando Roverano, músico profesional sinfónico, astrólogo, este, profesor de yoga, profesor de Ashtanga Vinyasa Yoga. Ese es mi papel en esta existencia. Pero eso no es lo que realmente soy. Eso está marcado por la personalidad del ego que yo he desarrollado. Nací en Uruguay, forjé una cultura, pero a los 18 años me fui a vivir a Venezuela y en Venezuela viví 35 años, me empapé de otra cultura. Eso me influencia mi ascendente, mi personalidad y el ego. ¿Cómo me muestro? ¿Cómo los demás me ven? Ahora, yo a eso tengo que quitarle una cierta fuerza para que no prevalezca sobre los demás imponiéndose. Porque cuando tu esencia divina se expresa a través de tu personalidad equilibrada, empiezas a manifestar tu luz y desbloqueas obstáculos en tu camino. Muy bien, hermanos. Ese es un tema muy profundo porque está más allá de la astrología, digamos, convencional. Nosotros para estudiar astrología no solo nos tenemos que quedar con la astrología, tenemos que entender el conocimiento del desenvolvimiento humano, tenemos que conocer las tradiciones del conocimiento antiguo, o sea, conocer el Vedanta, que nos enseña cuál es la esencia de la divinidad del ser humano, la enseñanza de yoga. Tenemos que conocer la Cábala, que nos enseña cómo el ser humano debe transitar los estados de conciencia para retornar a su casa, a la divinidad. Porque todos los seres humanos estamos condicionados por ello. Es decir, quien no tenga creencias y no crea en lo que realmente somos, o sea, un ser encarnando existencia tras existencia, experimentando, buscando el camino de retorno a casa, el que no crea en eso igual lo vive. El peor de los seres, por ponerle esa etiqueta que tal vez es despectiva, pero las personas que viven atrapadas en el instinto, en la pasión, en el conflicto, en la ira, en el odio, que se desenvuelven como transgresores de la ley, criminales, dañando a otros, ellos están evolucionando en su plano. Y los que se cruzan en su camino también evolucionan a través de lo que la otra experiencia les da. Son maestros para muchos porque le enseñan muchas cosas. Si yo me encuentro con un criminal o con un agresor en mi camino y me agrede, ¿cómo reacciono? ¿Reacciono con ira, con agresión? Entonces él me está enseñando que esa parte que él demuestra, yo también la tengo. No voy a poner la cabeza para que me hiera o me lastime o acabe con mi existencia, pero debo actuar de otro plano. Entonces, cada persona cumple su función en este plano. Pero si tú te aferras al ego, te aferras a ti mismo, empiezas a juzgar y entonces te separas del proceso integrador. La carta natal, el proceso de la carta natal, que es que tú decides por dónde transita, porque esto tiene un movimiento, pero en función de tus estados de conciencia vas a ir dirigiendo, porque si no tengo conciencia no lo puedo dirigir, ¿verdad? Muestra el proceso que tú traes. Pero si aprendes a manejar desde tu fuerza superior, desde la luz que activa la conciencia, no aprendes a dirigir este camino, sino serás esclavo de la inercia de la existencia. Esa es la importancia de estudiar la astrología. Salir de la inercia, del mundo que te condiciona, para que tú condiciones al mundo. Todos somos creadores. Lo importante es saberlo y después de saberlo, apoderarte de esa fuerza que en su esencia está representada por el sol. Muy bien, hermanos. Espero que este video dé un poco de luz en el camino desde mi humilde perspectiva. Intento mostrarlo. Y si realmente te interesa la astrología y cómo enfocamos este camino, síguenos en nuestra cuenta de YouTube para que tengamos mayor difusión
de esta importantísima enseñanza, que es milenaria. En la India se habla de 14, 15.000 años de conocimiento desde la astrología védica, que utiliza las constelaciones, que operan igual que que zodíaco, en diferentes estadios, pero operan, muy respetadas las dos. Muy bien, hermanos, que la divinidad ilumine siempre tu camino, llene de bendiciones y protecciones este sendero que viniste a transitar. Namaste.